Hola amigos de Contexto. Hoy estamos aquí con la arquitecta Iris de Mondeser porque estamos celebrando la noche larga de los museos justamente este fin de semana, porque ya hemos hablado antes de este fin de semana dedicado a la noche larga. Va a ser este mismo día, sábado 15 y también domingo 16, mañana estarán todos los museos gratuitos para que toda la familia dominicana pueda disfrutarlos con algunas actividades especiales. Y la verdad es que en Ciudad Colonial, que Iris de Mondeser es la directora del Museo Casas Reales y el Museo del Mar, Museo de Atarazanas Reales, pues no van a tener tantas actividades el domingo, sí hoy sábado, porque tenemos un horario extendido de 10 de la mañana a 10 de la noche, pero porque la zona colonial está un poco difícil, porque como la están embelleciendo, las calles, hay una preparación de las calles y demás, no hemos querido pues aumentar tanto el tránsito como en otras noches largas que hemos visto pues estos museos abarrotados, pero vamos a darle la bienvenida a la arquitecta Iris de Mondeser, directora del Museo de las Casas Reales. Bienvenida, Iris. Muchas gracias, Mónica. Siempre es un placer estar contigo en este espacio. Bueno, para mí también es un placer recibirte, igual que cuando hacemos todas estas actividades en conjunto dentro de la Dirección General de Museos. Y ahora, pues viendo nuestros museos florecer todavía más, hemos visto la inauguración, por ejemplo, de la Fortaleza de Santo Domingo, con una nueva museografía, con todo este show de luces. Y pronto también van a intervenir el Museo de las Casas Reales, que es, bueno, ese palacio tan bello. Y tendremos también, ya esperemos que para el año que viene, esta fecha ya estemos con él listo, ¿verdad? Ojalá que sí. La verdad que están haciendo maravillas en las calles. Sí. Hay que ver lo que es pasear por la calle de las Damas en las condiciones que está actualmente. Muy contentos todos por todo lo que está ocurriendo en la zona, como dicen los jóvenes. Ciudad colonial según los decretos, de manera oficial. Sí. Tú sabes que a veces cuando yo me refiero, tenemos que decir ciudad colonial, porque como tú dices, ese es el nombre oficial y el nombre con que queremos que se proyecte. Pero la zona, cuando uno habla de la zona, tiene como otra connotación. Cariñosa, ¿verdad? Sí, cariñosa. Los museos de la zona. Sí. Tiene otra connotación. Bueno, pero hablemos un poco de ese programa. El programa de hoy, aquí lo tenemos detrás mío, lo pueden poner incluso en pantalla. Vamos a tener, por ejemplo, las actividades tuyas en Casas Reales. ¿Cuáles son, Iris? Bueno, el sábado, que sería que se espera mayor concurrencia en la tarde para niños, tendremos a partir de las 4 de la tarde 2 talleres. Un taller de teatro con el tema del solsticio. ¡Qué bello! Sí, y un taller de manualidades con el tema de 5 monumentos que han sido seleccionados. Y en la noche tendremos un guitarrista tocando para disfrutar el patio. Fantástico, fantástico. Así que, pero claro, tendremos la colección abierta gratuitamente y también una exposición de José Marte, un señor de la Romana, que tiene una exposición llamada Mis Huellas, muy colorida, muy simpática, porque ese es el nombre, una colección amigable. Bueno, la verdad es que ese patio de Casas Reales es espectacular, solamente estar ahí disfrutando, y más en la nochecita cuando cae el sol, y si vamos a tener música, pues es fabuloso. Iris, pero me llama mucho la atención estos temas de los talleres infantiles. Yo también trato de hacer muchos en el Museo del Mar, me encanta dirigirme a los niños. En este caso, me satisface escuchar que tienen uno, por ejemplo, dedicado al solsticio de verano, que es el día más largo, y que tengan un taller para que los niños se compenetren un poco así con la naturaleza y puedan primero disfrutar este tema que tiene pues muchas aristas por qué abordarlo, y me imagino que hasta podrán pintar. ¿En qué consiste el taller? Sí, no, el taller del solsticio tiene que ver con teatro. Existe un tema mitológico. Sí. Que es el mito de Perséfone. Sí. Ceres, Perséfone y Efaístos, de la manera en que los griegos y posteriormente los romanos explicaban la naturaleza y su cosmovisión a la gente a través de esos personajes que, por cierto, se ha descubierto con el tiempo que ellos eran unos grandes conocedores de la naturaleza humana, porque ahora en la psicología de Jung se están usando. Entonces, como son parte de la cultura universal de Occidente, consideramos apropiado, estando tan cerca del solsticio,
porque el día 15 está a una semana del solsticio, a menos que se conociera, porque es también el mito que habla de las 4 estaciones. No, y las 4 estaciones es como explicar la naturaleza misma. En nuestro país no se diferencian tanto, pero tienen sus características también. Pero en otros países es del cielo a la tierra, de hecho. Lugares donde no hay donde guardar la ropa, todo lo que nos ponemos encima, hasta se cambia y hasta se regalan y se vuelven y se compran, y por eso gira alrededor de todo esto de las estaciones un gran comercio también, no solamente de ropa, de lo que se come, se toma más alcohol en las estaciones frías, se comen cosas más frescas en las estaciones de verano. Bueno, de hecho, este verano para nosotros y para el mundo ha sido muy caliente. Nosotros estamos que vestimos pues ropitas más frescas y todo. De manera que las estaciones nos influyen en todo. Sí, y las estaciones, la manera en que la interpretamos, ya que no de la manera natural, como es natural. Sí. Es cultural. O sea, yo me imagino la primavera sin Chichigua. Sí, por claro. ejemplo. Sí. O sea, somos muy coloridos. Sí. Y tenemos en cada una de las estaciones algo particular. Verano es mango. Claro, claro. Y eso nos da el color también. Claro, sí. Exactamente. Y mientras en muchos países el invierno es apacible, tranquilo, es cubierto de un manto blanco. Claro, el cielo siempre nublado y eso. Para nosotros es la alegría explosiva del primero de las Navidades y al final, cuando todavía no ha entrado la primavera, el carnaval. Sí. Fíjate que tú has dicho, hay una característica muy interesante, y es que el invierno suele ser una estación triste para esos países que son muy fríos. Sin embargo, para nosotros es toda alegría, porque la Navidad, el frío, exacto, la alegría del fresquito, que no llega frío, y también de los dominicanos que vienen, de los visitantes, con ese merengue tan famoso de Llegó Juanita, ¿verdad? Sí. Que esperamos, aquellos familiares que viven fuera, que generalmente vienen, y a veces vienen con regalos. También eso es importante. Pero volvamos a los museos. Entonces, el otro taller que tienen es de los museos. Son 5 monumentos que se seleccionaron. Quien los seleccionó fue Carmen Sterk, la persona que se encarga de todo lo que es educación, que por cierto, es uno de los temas del ICOM. Que la institución que regula los museos internacionalmente dedicó este año a la formación, la información y la educación. Entonces, eso es parte del asunto. Esta persona que siempre está haciendo talleres para niños, seleccionó 5 monumentos, va a hablar de ellos. ¿De zona colonial? Sí, de la zona colonial. Entonces, va a tener lápices de colores, cartulinas. ¿Capacidad para cuántos niños? Algunos 25 niños. Sí. Muy bien. Y nosotros estamos determinando la edad hasta ahora entre 8 y 12 años en los 2 talleres. Excelente. También es bueno corroborar con esto que dices, Iris, de que el ICOM celebra y ha declarado el 18 de mayo como el Día Internacional de los Museos. Sí. Y generalmente nosotros hacemos coincidir, o sea, la Dirección General de Museos, la noche larga con esta fecha, porque generalmente se hace más de una al año. Pero en este momento, en esta fecha no pudimos hacerlo por la celebración de las elecciones, y por eso le estamos celebrando pues este fin de semana, que es 15 y 16 de junio, diferida como dice Iris. Bueno, esto es en Casas Reales, por ejemplo en el Museo del Mar, que es el museo que tengo a mi cargo. Tenemos, por ejemplo, esto que se llama el Escape Game, que es el escape, se dice que es el cuarto de escape, que es algo así como sacar un poco las actividades de las paredes del museo. Entonces nosotros lo que hacemos es todos unos cuestionamientos, unas adivinanzas sobre la colección con materiales de cualquier tipo, de cartón, fichas, pistas escondidas, y resulta, a los muchachos les encanta, y también lo hacen los adultos. Vamos a tener dos turnos del Escape Game, y también hemos escogido trabajar, así como como en el Museo de Casas Reales, que se escogieron esos 5 monumentos. Nosotros hemos escogido algunas ilustraciones que hemos hecho para colorearlas y hablar de la colección que tenemos en el mar, de manera que ese es para niños. Resulta interesantísimo. Pero los otros museos lo pueden poner aquí en pantalla. También está, Iris, que debemos de mencionar, los museos del interior. Claro.
Pero también va a haber mucha actividad en la Plaza de la Cultura. Sí. Es importante porque tiene mucho más accesibilidad. Y todo concentrado en el mismo sitio. Hay mucho parqueo también. Y hay una actividad que hace el Museo del Hombre que me encanta y la he hecho varias veces, que es un taller de cerámica basado en las piezas taínas. Yo estoy loca por ir a ese. Yo también, no me lo digas. Y ese se va a hacer también el Faro a Colón. Hay una insistencia en que me parece muy adecuada, que las actividades salgan de la misma colección, que tengan que ver con la colección, y si no del propio museo de los otros, pero que tengan que ver con la cultura. Porque es una fiesta cultural. Que no sea divorciado, que no sea ponerse una orquesta a tocar, que sea algo que tenga que ver. Por eso fíjate que esto de hacer estas vasijas que tengan que ver con instrumentos que usaban los taínos, me parece fascinante. Y estas actividades que estamos haciendo. Es como impulsar a las personas que conozcan más lo que es nuestra historia, y eso tiene que ver con mucho con lo que es nuestra identidad, nuestras raíces, que nos sintamos más seguros de lo que somos, y eso inclusive nos ayuda para exportar nuestra cultura y para el turismo. Pero sigamos, Iris, con los museos. Entonces, en Plaza de la Cultura, que tú mencionas, tenemos el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia Natural, el Museo del Hombre Dominicano, ¿cuál me falta? Y el Museo de Arte Moderno. Y el Museo de Arte Moderno. Que, por cierto, en el Museo de Historia y Geografía va a haber estatuas vivas relativas a lo que ellos están contando en el momento. Fantástico. O sea, que se han ido abriendo sala por sala, porque eso, tanto el Museo del Hombre como el Museo de Historia y Geografía estuvieron cerrados por muchos años y se ha ido poniendo en valor el museo y su colección por salas. Se han ido agregando y agregando, y sí tienen actividades tipo conversatorios, conferencias muy atinadas, están bien activos en ese punto. Entonces, también ahora mismo yo sé que se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con Trujillo, su muerte y ese tipo de cosas en el Museo de Historia y Geografía, quizá por la fecha, porque el 30 de mayo se cumplió un aniversario más. Entonces, ese es uno de los focos que ellos tienen puestos. Leí en el periódico, por cierto, que el presidente quiere declarar museo la casa de Trujillo de San Cristóbal, y hizo mucho hincapié en sus declaraciones cuando dijo que le interesaría en el futuro, diciendo que no es que se vaya a promover obviamente la imagen del tirano, sino todo lo contrario, que teniendo este museo, pues, y conociendo mejor esta historia, es algo que no quedará, pues, escondido, y se podrá decir, pues, todo lo que pasó, las muertes y todo, aunque también el régimen tuvo obviamente cosas buenas, todo tiene una parte pues buena y otra mala, pero el saldo fue muy negativo. Pero no podemos repetir la historia, por eso mismo es importante que la conozcamos. Que las conozcamos, exactamente, porque como todavía queda mucha gente viva que sufrió directa o indirectamente el régimen, se ha tratado con pinzas, o sea, se escribe, se hacen películas, pero tener un museo como tal ya instalado probablemente traiga controversia, pero eso al final tendrá su saldo bueno. Claro. Yo creo que las historias no podemos desdibujarlas, las historias son como son. Lo que tenemos es justamente que que como se presenten y hablar las cosas como son, como sucedieron. Tampoco inclusive hay que esconder las cosas que tuvo buenas, porque eso pasó, pero las malas hay que decirlas para no repetir la historia, como tú muy bien dices. Así es. Vámonos a Santiago, ahí tenemos el Museo de los Héroes de la Restauración, que es un museo, bueno, es el monumento de Santiago, es uno de los íconos del país. De hecho, no sé si recuerdas que salió iluminado entre los monumentos más importantes del mundo. Yo sentí un orgullo tremendo cuando vi aquello. Y también va a tener actividades en la noche larga, o sea, hoy sábado y domingo 15. Y tenemos en proyecto 2 museos más en Santiago, Iris, tengo entendido, en el Hotel Mercedes, ¿verdad? Sí, el Hotel Mercedes, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con Bellas Artes. No sé si se mantiene, pero se había llegado a conversar sobre tener residencia para artistas y cosas de esas. Y también el Museo de las Tradiciones de Santiago, de la Cultura y Tradiciones, en lo que fue el Palacio de las Comunicaciones de allá.
Tú sabes que Santiago, los que tenemos algunas raíces santiagueras y los que no también, me imagino, sabemos que el norte, porque también La Vega, Bonao, Puerto Plata, quizás son poblaciones más costumbristas, que Sí. tienen como esas tradiciones. Incluso cuando uno va a Santiago, cuando yo iba a Santiago, me pasé muchos veranos en Santiago, yo me sentía muy acogida, las mañanitas de Sí. Navidad y todo eso, de manera que me parecería sumamente interesante pues que recogiéramos esas tradiciones en lo que sería un museo. Ojalá se logre. Y realmente tienen muchas. Sí. No, yo creo que la ciudad es costera, eso es una opinión muy personal, pero yo Sí. entiendo que tiene más distracción Sí. de influencia extranjera, Por pero ahí supuesto. se mantiene entre montañas, se mantiene muy acogido. Lo que es la tradición, todo lo que es ancestral. Sí. Incluso los antropólogos han descubierto en los campos del Cibao costumbres que no pueden ser sino taínas, porque no tienen un origen español, no tienen un origen africano, entonces, punto suspensivo, ¿verdad? Sí, sí. Eso Bueno, pasa. recordemos que cuando se estableció la población en la Isabela, después de la destrucción del fuerte de la Navidad, pues se descubrieron ahí, no se hicieron, y se descubrieron también algunas minas en La Vega, se hizo pues, en La Vega Real, en Bonao, hasta que se llegó a lo que es Santo Domingo, también atraídos por la leyenda o verdad de esta indígena que sedujo o se amancebó con aquel español Juan que salió huyendo de la Isabela por Miguel haber, Díaz. exacto, Miguel Díaz, con Miguel Díaz por haber herido a uno de los españoles, y se supone que a partir de ahí fue que se estableció en Santo Domingo, de este lado. Yo te voy a hacer una pregunta difícil. Dímela. Eso fue muy al principio, eso fue antes del siglo XVI. Sí, claro. ¿En qué idioma hablaron? Bueno, en el lenguaje de señas, parece, porque como se enamoraron, el amor no tiene idioma, y entonces fueron... Pero esa es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. De hecho, algunos sacerdotes se quedaron, este sacerdote que escribió, que fue el primero que escribió sobre las Indias, se quedó 2 años y fue traductor al lenguaje taíno muchas veces. Sí, tenían también un traductor de las Islas Lucayas, que se montó el primer viaje. Sí, en el asunto Dieguito se llamaba, y ese fue el que facilitó la comunicación. Ya se llamaba, no le pusieron. Obviamente, no sabemos el nombre. Dieguito. Pero ya que estamos hablando de apodos, ¿verdad? De apodos cariñosos, Dieguito. Dieguito. De manera que muy pronto los mismos indígenas sirvieron de traductores. Incluso recordemos que desde el primer viaje Colón llevó a algunos indígenas a España, y de hecho se cuenta la historia que la reina Isabel no estuvo de acuerdo en sacarlos de lo que fuera su hábitat. Vámonos a la pausa, Iris, y seguimos con este tema y otros más sobre los museos dominicanos. Bueno, amigos, continuamos con la arquitecta Iris de Mondeser, directora del Museo Casas Reales, aquí en este programa Contexto, y hablamos de la noche larga de los museos celebrada en Santo Domingo, un poco diferida, digo, en el país, porque en todo el país, un poco diferida por las elecciones, porque es en ocasión del 18 de mayo, cuando el ICOM, institución, vamos a decir, que regula todos los museos del mundo, celebra el Día Internacional de los Museos. De manera que, como dijimos, todos los museos van a ser gratuitos sábado y domingo. Este fin de semana, 15 y 16, tendremos actividades el sábado hasta las 10 de la noche, de 10 a 10, y el domingo hasta las 6 de la tarde, ya al otro día es día de trabajo y uno se levanta más temprano. Hablábamos de los museos del interior, de los de la Plaza de la Cultura, de los de la zona colonial, y del interior, ¿cuál nos faltaron por mencionar? Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, que es nuestro bebé. Y otra cosa, que hay muchos museos y galerías privados que se están integrando a la actividad. Sí, muy importante.
Y que creo que también incluso van a ser gratuitos. Sí. Eso es parte de ellos, para ellos es una fiesta también. Sí. ¿Y sabes cuál nos ha faltado mencionar? El Ponce de León. El Casa Fuerte Ponce de León en la Altagracia y también el de la familia. Y también el Museo de la Familia, pero está cerrado ahora. Sí, pero el 26 de julio en Moca, que tengo entendido que van muchas personas. Es un museo pequeño, pero tan activo, es impresionante. Su director vive promoviendo actividades, es muy visitado. Es un museo que da de qué hablar. Sí, y que sirve de ejemplo. Claro, buenísimo. Tiene siempre actividades artísticas, sociales, siempre hay algo. Bueno, pero vamos a hablar también, Iris, vamos a aprovechar esta ocasión para hablar un poco sobre las fortalezas, sobre las murallas. Y en este caso, la fortaleza de Santo Domingo, que tiene una historia muy rica y que va muy ligada al desarrollo de lo que ha sido esta mitad de la isla. Primero, bueno, sabemos que fuimos españoles, que fuimos haitianos, que fuimos franceses, que fuimos hasta ingleses. Y luego con la invasión norteamericana. Y la fortaleza y la muralla completa, ya cuando se completó, tiene una historia que va muy de cerca con todos los acontecimientos que fueron pasando en la isla. Iris, como investigadora, que también tratamos de, bueno, de hecho es uno de los lineamientos del ICOM este año, formación, información y educación, y esto incluye la investigación, tiene algunas gráficas muy interesantes con algunos datos que ella ha investigado y le he pedido que me lo traje. Vamos a pedirle a nuestro director, bueno, tenemos ahí atrás lo que es la fortaleza de Santo Domingo, que es restaurada ya, lo que restaurada ahora ya. mismo, en este momento. Sí, háblanos un poco de todo esto. Bueno, esa escalera que se ve, quiero decirlo desde ya. Desde la entrada. Esa escalera fue en el siglo XVIII que se puso. Una escalera exterior es un punto débil para una fortaleza, pero en el momento en que se hizo, fue cuando hicieron el gran portal también, ya había una muralla todo alrededor y ya no había esa necesidad de mantener un control tan estricto desde el primer piso. Ya desde el segundo sí había manera de disparar y de cuidar la plaza. Esto es totalmente arquitectura militar. Militar, y es la única fortaleza medieval de América. O sea que también es una primicia. Sí, claro que sí. Bueno, es primicia como quiera, porque fue la primera de América. Fue la primera, pero es única. Porque hay que ver que cuando llegaron aquí los españoles, ya Europa estaba en plena efervescencia de renacimiento. Sin embargo, ellos que tenían muchísimos siglos luchando para sacar a los moros de su territorio, ellos se habían quedado un poquito atrás en eso. De hecho, tenemos nuestras catedrales góticas por dentro. Ya el gótico estaba pasado ya en España. En Europa. Es como dice Iris, que son todas estas construcciones, que es bueno señalar, Iris, que aunque se habla mucho en las calles y en distintos países, de que las conquistas de los españoles han resultado luego de esto sociedades un poco menos desarrolladas que, por ejemplo, la de los ingleses. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto esto tenga que ver, porque fueron los que más construcciones dejaron: universidades, basílicas, conventos, arquitecturas fabulosas desde que se establecieron, que no la dejaron los ingleses, por ejemplo, ni los franceses. No, es que es un patrimonio inmenso, multicultural. El patrimonio generado por España es una cosa impresionante. Impresionante. Y ha estado, o sea, no solamente en el territorio actual de España, estuvo en toda América. Sí. Y el de España también acogió muchas de las corrientes árabes, por ejemplo. Y todo esto es producto de eso. Acababan de salir los árabes, bueno, no acababan de salir, bastante lucha que dio, pero que lo sacaran, no que salieron. Justamente fue después, porque se habla también mucho de que Colón visitó, todos sabemos esta historia, que visitó varias veces a los reyes católicos y no podían abocarse a lo que es la aventura de una conquista antes de que sacaran a los árabes del territorio que le estaba tomando muchísima fuerza y dinero. Exactamente. Fue extraordinario que de alguna manera financiaran el descubrimiento, porque realmente ellos se le habían acabado el dinero en las arcas. Pero hay que
ver lo que era la isla, nuestra isla, en el momento en que ellos llegan y en el momento en que deciden, para bien o para mal, entrar con toda aquella fuerza para conquistar. Entonces, la gente mira Santo Domingo, la ciudad colonial de Santo Domingo, con todas sus maravillas, con aquella arquitectura tan austera, tan relajante, pero no se da cuenta que en esa primera etapa y cuando se edificó la fortaleza, era una ciudad que se estaba construyendo con calles de tierra, con muchas cosas a mitad, habían todavía aborígenes, había muchos esclavos ya que iban llegando, había muchos aventureros, gente que tomaba esa plaza como el lugar de paso para llegar al continente. Entonces era un poco caótico lo que allí pasaba. Y me pregunté, haciendo esta investigación, ¿por qué razón construyen una fortaleza? Si no había el peligro todavía en aquella época. El peligro no venía de tierra definitivamente porque el aborigen no tenía fuerza contra los españoles. Pero todavía no se había generado toda aquella codicia de los reinos rivales que mandaban a sus corsarios, porque todavía no había un flujo de riquezas desde el continente hasta la madre patria. Todavía estaba concentrado en la isla de Santo Domingo, no se habían descubierto las minas de Potosí, las de México, que fue nada, desde donde se llevó ni siquiera más lo habían riqueza. explorado. Claro, no se había llegado a lo que era tierra firme. Pero hacen una fortaleza, y una fortaleza, no cualquier cosa. Entonces, me doy cuenta que de todas maneras la tradición de ellos conquistar un territorio y poner una fortaleza, lo fue con los moros. Y cuando llegaron aquí, cuando establecen la Isabela y comienzan todo el trayecto hacia el sureste para ir descubriendo dónde había oro, fueron sembrando el trayecto de fortalezas que a su vez generaron pueblos. Con el tiempo, muchas de esas ciudades, algunas de esas ciudades se mantienen. Entonces llegaron a Santo Domingo, deciden que aquí hay minas cerca, entonces vamos el puerto, el río Sama, que podría ser una locación para un puerto por la entrada. Claro, había muchas razones. Hay razones que determinan cuándo es habitable. Lo primero es que había una tribu aborigen. Y por algo estaban aquí. Sí, no. Donde hay una tribu ya usted puede llegar porque hay agua potable, hay bosque cerca para talar y para construir, o sea, hay muchas condiciones. Un río que es fundamental. Exactamente. Sí. Entonces, es bueno también destacar, Iris, en toda esta historia, y yo vuelvo en esto porque es parte de lo que somos. Tú hablas de esa bonanza que llegó luego a América con el descubrimiento de tierra firme, con la aparición de las minas de los metales de plata y oro, por ejemplo, de México y Potosí, y muchas otras cosas más que se sacaban de allí. Y Santo Domingo quedó semi-abandonada, y esto hizo que esclavos y los indígenas que quedaban y los españoles se hermanaran a tal forma que yo siempre he dicho que eso ha influido mucho en toda la historia, en lo que es el temperamento del dominicano y en que seamos una población más abierta, menos racista, que pues nos hermanamos más fácilmente con todos los que somos y hace pues todo este tono variopinto de pieles que tenemos, que nos encanta. Y también la austeridad de los españoles, porque en aquella época, pleno siglo XV, XVI, si nos vamos a la monarquía española, vemos que era una monarquía muy austera. De hecho, lo vemos ahí cuando Juana, la hija, la luego apodada la Loca, se casa con Felipe el Hermoso, que era de Flandes. Vemos que ella y también la otra hija de los Reyes Católicos, que también se casaron dos hermanas con dos hermanos, que luego murió, no se adaptaban a esa vida de boato, de lujo, de fiestas y de vestimenta. De hecho, las mujeres españolas parecían hasta hace poco monjas. Sí. Y mientras que las de esos países de Holanda, los Países Bajos, era un lujo. Entonces el español siempre ha sido más recatado. Ahora que es el español, se ha modernizado. Sí, pero es cierto, y sobre todo Castilla proyectaba esa austeridad. Y la reina Isabel. Y hay que decir, nuestra ciudad fue austera porque era una ciudad en principio donde era una ciudad solamente práctica. Práctica, o sea, era el lugar, era el paso
para penetrar el continente. Sí. Entonces por aquí pasaron muchos de esos conquistadores. De hecho, la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Es curioso porque, bueno, yo sé que las ciudades de puerto tienden a ser mucho más abiertas. Eso es así. Sí. Aquí esto era un puerto y un puerto donde llegaba cualquier cosa. Porque hay que decirlo, por aquí llegó todo el pillo que pudo. Sí, claro. Que pudo escapar a la corona. Pero también abierta en el sentido que nosotros no tuvimos una muralla. Desde el inicio tenemos una hermosísima fortaleza, que era más un símbolo que otra cosa. Y 30 años después viene y se construye un pedazo de muralla que limita el recinto de la fortaleza de la parte sur, que es la que da al mar. Vamos a volver atrás en las imágenes para llevar un hilo de esto que nos dice Iris, que tiene que ver con lo que es nuestra ubicación y todo, cómo ese arco antillano fue la puerta, entrada a América por los españoles y también incluso por los indígenas. Se dice que estos indios arahuacos, y también se dice que hay de otras, vamos a decir, nominaciones, llegaron por el arco de las Antillas. Aunque tenemos amigos que dudan mucho que en las canoas sin quilla ellos hayan podido llegar en un mar tan bravo. Nosotros tenemos también nuestras dudas, pero parece que así fue. Tiene que haber sido. Tiene que haber sido, no queda de otra. De isla en isla. De todas maneras, siempre hemos sido, por nuestra ubicación geográfica, estar en el medio, fuimos como el canal por el que llegaba todo y sigue llegando, desde la tecnología hasta cosas no tan buenas. Mira, aquí tenemos el mapa. Es el mapa de Cantino, que fue uno de los mapas que mostraba ya el mundo. Ahí se ve un poquito las islas del Caribe, sí, del lado izquierdo. Fue de los primeros mapas este. Sí, sí. Entonces, pero luego nosotros nos convertimos como en la frontera más débil de España, sí, y por tanto la más atacada por los corsarios. Pero sucede que nosotros, en la misma medida en que fuimos desarrollando cosas, inventándonos instituciones importantes que son nuestras primicias, como con una efervescencia y una pujanza de hacer cosas, pero descubren el continente. Llega un momento que ese cuartel general de la entrada se muda para La Habana. Sí, sí. Y no sé por qué Francis de ahí se le ocurre venir aquí cuando ya estaba La Habana en su vuelo. Claro, es verdad. Pero 1586. El caso es que llega Francis Drake y no tenemos muralla. Tenemos un poquito de muralla. Un ensayo de muralla. Sí, bueno, donde está la Puerta de la Misericordia, la Puerta del Conde, ese paño de muralla. Y fíjate que avanzado. No entró por ahí, justamente. Pero, bueno, fíjate que las ciudades indianas, las de la costa, no se ponían cerca de playas. Sí, que eran puntos débiles. Fácil accesar. Hay playas, pero son playas por las cuales no se puede entrar. Porque el mar es muy bravo, no pueden llegar los barcos, lo que fuera. De todas maneras, llega Francis Drake, nos hace su amable visita de un mes, se lleva de todo aquí, que van a 300 casas, etc. Entonces se va. Eso fue ya entrando por la parte por la parte oeste, donde no había muralla. Sí, había un poco de muralla. Pero entra por el río Jaina, ¿no? Sí, viene de aquel lado, que ahí es donde había una playa. Exacto. Donde se podía desembarcar, pero entonces todo el norte, lo que es hoy la avenida Mella, sí, estaba abierto, vacío. Sí. Además, todo eso era terreno baldío, eran los ejidos que rodeaban la ciudad construida. Y pasa más de un siglo, cuando llegan Peña y Venable, estamos en la misma situación, no se han construido nada. Entre uno y otro se habían mandado, los reyes le encargaron a Antonelli, que era un ingeniero militar, que diseñara las ciudades de Santo Domingo. Si nos hubiéramos llevado del plano de Antonelli, la ciudad hubiera sido mucho más pequeña. Él consigna en su plano, por esta línea que ellos están construyendo una muralla, pero no se llevó de ella. Yo creo que tenemos una gráfica con ese plano. Déjame ver. A ver si mira, una imagen vieja es de la fortaleza. De la fortaleza. Ya con la escalera, como dijiste, sí, que fue siglo posterior. XVIII ya eso es fotografía. Sí. Vamos a ver la próxima. Pero de todas maneras. Diciendo, Iris. Este es un grabado. Después de Peña y Venables,
envían a otro ingeniero militar, apellido Ruggiero, y él estudia los planos de Antonelli y asume lo mejor de ahí. O sea que lo de Antonelli no se hizo. No, por falta de presupuesto. Por esa razón no se hizo. Hay que tomar en cuenta que ya estaban siendo desarrolladas muchas ciudades en el Cono Sur y quizás les convenían más ellos dedicarle sus recursos a esa zona. Entonces... Fíjate que aquí está, esta es la pero gráfica. ese es un mapa muy curioso porque está el río, es lo que se ve arriba, y a la derecha se ve el mar. Sí, exactamente. Ahí se ve la muralla como es un mapa del siglo XVIII, cuando ya la muralla está completa. Fíjate todo el terreno baldío que hay alrededor de la ciudad. Sí, que ahí fue que posteriormente se establecieron ahí los canarios. En San Carlos. Fuera, al norte. En San Carlos, por eso, sí, fuera de la ciudad. Y a lo que me quiero referir es que todo esto de la muralla hace también parte de la cultura, porque la muralla se cerraba en la noche, entonces los canarios ya tenían que salir porque no estaba abierta. La próxima, ¿verdad? Sí. Seguimos aquí, bueno, fíjate. Iris. Bueno, ahí aparece 1508 es la fortaleza. Sí. Y el otro... círculo que aparece, sí, ahí se ve el Fuerte Santiago, que es donde aparece el primer pedacito de muralla. Entonces, exactamente, la próxima. Aquí, perfecto. Porque ahí se ve la parte de 1549 que fue alrededor, o sea, cerca del Alcázar, que era más de protección al Alcázar que un recinto, que unas construcciones con intenciones militares. Y lo que aparece como un 1567 es la plataforma de tiro baja del recinto de la fortaleza. Que era para darle justamente a los cañones. Antes de pasar a la próxima diapositiva. Mírala ahí a la izquierda, donde se ve ya la parte de la muralla que da al oeste, que es donde está la Puerta de la Misericordia, la Puerta del Conde, el Bastión de San Genaro. Que fue ya posterior, o esta estaba cuando Francis Drake. Ya estaban. Fue la norte, la que no estaba. Exacto, pero estaba en construcción también. Entonces el próximo se va a ver. Bueno, ahí 1586. Sí, exactamente, 1589. Cuando llega Antonelli. Esta es la muralla de Antonelli. Esta es la muralla. A la izquierda se nota una línea roja muy finita. Esa es la muralla oeste que estaba siendo construida en ese momento. Sí. Fíjate cómo él hace mucho más hacia adentro, pero él deja constancia de los monumentos, o sea, donde hay grandes edificios. Él los numera y o sea, están los nombres. Posteriormente esos nombres se le asignan a los bastiones. Sí, porque aunque Ruggiero no se lleva del todo de esa, pero sí parcialmente, en el próximo debe aparecer el... Pero mira, me encanta esta diapositiva anterior porque no la había visto. Sí. ¿Esta ya la vimos? No, mire, 1678, ahí es que Ruggiero comienza. 1678. Sí, ese es el fuerte de la Concepción. Sí. No, perdón, la Concepción no. El que está al lado, el que está al lado de los bomberos. El que está al lado de los bomberos, sí. Entonces, ese es el que origina esa línea de bastiones y de murallas. De la Mella. De la Mella, que fueron diseñados por Ruggiero y que eran poligonales y muy, muy bien construidos. Que todavía tenemos partes incrustadas en los muros, en las casas que están ahí. Y algunos se ven. Lo que pasa es que, aunque los que no están es porque los destruyeron, porque son sumamente fuertes. La próxima, por favor. Esa es la muralla. Esa es la muralla. Ya del siglo XVIII, ahí se completa la muralla. Hay que decir que del lado sur, al Mar Caribe, los arrecifes muchas veces hicieron las funciones de muralla porque son tan escarpados que era muy difícil superarlos, pero los fuertes que habían ahí se conserva el Fuerte San José, el San Gil, que es el límite también de este lado, pero algunos fueron destruidos. También es esta es una belleza. Sí, mira, esa es la muralla que mandó hacer Trujillo cuando se hizo el puerto. Al fondo a la izquierda se ven unos arcos. Sí. Ese es el Fuerte San José. Sí. Y más hacia la izquierda se ve el trozo de la primerísima muralla.
y a la derecha el polvorín. Sí, fíjense que esta es una muralla muy posterior que ha desatado controversias incluso, y hasta algunos han dicho que hay que tumbarla, pero ya esto forma incluso parte de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, además de que forma parte de nuestra propia historia y es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y está muy bien hecha. Y está muy bien hecha. Y yo soy la que creo, a mí me gustaría como estudiar los espacios que se dan entre una muralla y otra, entre la vieja y la nueva. Se dan espacios muy interesantes que pudieran ser aprovechados. Sí, es verdad, ¿eh? Bueno, yo creo que debemos hacer una pausa para continuar con esta historia de las murallas y de la fortaleza de Santo Domingo, que tiene mucho que ver con lo que somos hoy en día, a pesar de que esto data desde que llegó Colón a la isla. Volvemos de inmediato. Sí. Continuamos con Iris de Mondeser en ocasión de la Noche Larga de los Museos que se celebra este fin de semana, 15 y 16 de junio. Iris, ahora en este segmento continuamos hablando sobre la fortaleza de Santo Domingo, que dicho sea de paso, no hemos mencionado que fue un lugar donde vivió el hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón. Y también, que es algo que tiene que ver con el museo que diriges, Iris, y es que al instalarse casas reales, muchos estudiosos hablan de que se le quita poder a Diego Colón. Y fíjate que las ciudades españolas llegaron a tener vamos a decir, los departamentos, los municipios tenían mucho poder, que tenían un poder local, más allá de lo que pudiera tener el rey desde España. Y muchas veces eran ocupados por criollos, claro, al principio eran españoles. Y esto hacía que los sistemas fueran más democráticos, pero también tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas en el corte, que también había muchos chismes de corte. Entonces, siempre a Diego, bueno, a Colón el pobre lo acabaron, entre los Francisco Bobadilla y Francisco Roldán, que lo sacaron, de hecho. Sí. Él se salvó, que le mandaron al cuarto viaje porque era muy buen navegante, pero se le prohibió pisar tierra. Entonces, Diego Colón vivió en esta fortaleza que estamos hablando hasta que estuvo en lo que fue ya el Palacio Virreinal, Alcázar de Diego Colón, y se le quitó poder cuando se hicieron los dos palacios que componen Casas Reales. También puedes hablar un poquito de esto. Pero es que la fortaleza fue como un poco la manzana de la discordia. Sí. Lo primero es que a Cristóbal de Tapia se le ordena construir la fortaleza donde está Casas Reales. Sí, verdad. Cuando están ya las zanjas abiertas para hacer los cimientos, llega una contraorden que ahí va la Casa de la Contratación de Indias y que tiene que poner la fortaleza donde está. Entonces él había planificado con unas habitaciones muy agradables, muy cómodas. Es una fortaleza, pero tiene un espacio cómodo para él vivir. Una vivienda para el alcalde, se supone. Con vista al río, o sea, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Llega Obando y dice que no. Porque a él le habían asignado la función de alcaide de la fortaleza a Cristóbal de Tapia. Entonces él le dice Obando que no. Lo cuestiona y dice que él quiere ese puesto para un sobrino de él. Y ahí viene un lío grandísimo con eso. Hasta que llega Diego Colón, Cristóbal de Tapia, que ella, o sea, era el alcaide nombrado, pero no lo habían dejado tomar. Estaba fuera de la ciudad y llega Diego a sustituir a Obando. Entonces viene y se instala en la fortaleza y le dice, no, usted no viene para acá. Y eso pasó un tiempo hasta que llegó Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue el que zanjó la situación. Y nada. Gonzalo Fernández de Oviedo tuvo un papel en la relatoría y maravilloso. Fantástico. Y no sé si sabes por qué se llama la Torre del Homenaje. No. Porque había una tradición medieval que cuando el nuevo alcaide iba a tomar posesión tenía que pasar por un ritual que se llama pleito homenaje. Pleito homenaje. Y lo tenía que hacer frente a tres oidores de la Real Audiencia, entre ellos el presidente del tribunal. Y eso se hacía en la torre. O sea, entonces era una pelea en homenaje a... No, no es una pelea, se llama así. ¿Y qué era?
es un ritual de toma de posesión donde él hacía un juramento. Pero con espadas, ¿por qué se llama pleito homenaje? Eso no lo sé, es algo medieval, es muy antiguo. Sí. Entonces por eso ya se sabía que en esa torre que se hacía el pleito homenaje, se le llamó así. Imagino que en muchos otros lugares, porque torre del homenaje hay muchas. Hay muchas en fortalezas medievales. Y ha quedado muy bien, de hecho, el nombre en el caso nuestro, porque su misma forma es una edificación como en homenaje a ella misma, a que está ahí. Es un significado, o sea, es muy, es un monumento como muy significativo para nosotros. Y la verdad es que al atardecer uno se siente en la fortaleza de Santo Domingo y aquella vista es maravillosa de esa torre del homenaje. Además es un monumento muy bello. Yo soy, es mi monumento favorito, lo digo sin ninguna vergüenza. Por la volumetría que tiene, sus líneas austeras, es una belleza. Sí, es cierto. Así bueno, es. Continuamos un poco, tenemos este mapa atrás, por ejemplo, para que expliques un poco de qué está compuesta, porque muchas veces creen que la muralla de Santo Domingo es solo la torre del homenaje, y no es así. Bueno, se ve la calle Las Damas, en la parte más abajo. Entonces ahí está la muralla y la puerta Carlos III, que se hizo en el siglo XVIII también. Al fondo se ve justo enfrente a la torre del homenaje. A la derecha se ven las dos plataformas de tiro, la baja y la alta. ¿La puedes poner adelante? Sí, sigue. Que fueron construidas en diferentes etapas. Es importante decir que la plataforma de tiro bajo y de tiro alto, las dos son necesarias para disparar los cañones. Claro. Una le daba en las velas a los barcos. Exacto. Y otra le daba en los cañones. Y la plataforma de tiro baja tiene una mala recordación también, porque debajo de ella era donde se ejecutaban en tiempos de Lilis. Sí. Es lo que le llaman el aguacatico, y continuó con esa tradición en tiempos de Trujillo. Entonces se ve a la derecha lo que queda del fuerte de Santiago, y se ven los vestigios de otras construcciones que había. Y a la derecha, donde dice 1540, esa es la primera muralla, la que yo contaba, que es la que da hacia el Mar Caribe. Fantástico. ¿Y me puedes hablar algo de la puerta de Carlos III? Bueno, fue una puerta que fue muy posterior. Sí, el siglo XVIII. Fue el momento en que también la época en que se hace el polvorín, y donde se edifica la escalera aquella que yo le estuve comentando, que fue restaurada. Sí. ¿Que fue restaurada? Bueno, espérate. Sí. 1773 el polvorín, eso es siglo XVIII. Siglo XIX fue la puerta de Carlos III, es cierto. Muy posterior. Y cuando se hizo esa puerta fue que se hizo, mírala ahí, se hizo también la escalera, aquella. Bellísima, nuestras banderas. Que fue conservada. Bueno, estas murallas, mira ya. Mira, le está representando a Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió las crónicas de Indias naturales de las Indias. De las Indias, exacto, que son maravillosas. Sí. Hubo varios narradores que nos dejaron, bueno, el propio Colón fue el primero con su diario, porque bien hay que decir que la importancia del descubrimiento de América, desde el principio se conoce porque hay crónicas. Todo el tiempo hubo crónicas. Claro, documentación. La del Padre de las Casas, la del doctor Chanca, de Pedro Martí de Anglería. Fueron mucha gente en diferentes épocas que fueron contando, algunos más centrados en lo que eran los aborígenes, sus creencias, su modo de vida y así. Bueno, me parece interesantísimo esta investigación que has presentado, Iris, pero vamos a terminar este programa hablando de la noche larga de los museos. No solamente, bueno, esperemos que este año podamos repetirla, porque a las personas les gusta mucho primero poder ir a los museos gratuitos, después que tengamos un horario extendido, que es algo que yo quisiera que pudiéramos lograr todos los sábados, que sea algo fijo. No hasta las 10 de la noche, porque resulta muy tarde, pero sí hasta las 8. Sería lo ideal. Ojalá que los sábados tuviéramos esa conquista.
Iris, gracias por estar aquí compartiendo este programa. Es agradable, muy divertido. Es muy divertido, definitivamente. La verdad es que sí, que lo disfrutamos mucho y esperamos que ustedes lo disfruten igual, amigos. Así que será hasta la próxima. Recuerde suscribirse al canal CTXTRD. Dele suscribirse al canal, déjenos sus comentarios y active la campanita. Hasta la próxima.